del ayuno, pero Okay. El concepto del ayuno, bíblicamente, no fue mandamiento, ¿verdad? Ni en el Antiguo ni en el Nuevo, pero una expresión de buscar a Dios en momentos difíciles o para dedicarse a una obra, ¿verdad? Pero bajo el Antiguo Testamento hubo un día del año, el día de expiación, cuando tenían que, literalmente dice, afligir el alma. ¿Qué significa eso? Pues puede ser ayuno, ¿verdad? La cuestión de no comer, dedicarse completamente a la actividad de aquel día que tenían que observar. Pero en los días de Cristo ya había mucha costumbre de ayunar. Y los fariseos mayormente dicen, pues como en la oración de él dice que ayuno 2 veces a la semana. Se jactaba de Dios, ¿verdad? Y se jactaba públicamente y no lavaba la cara y la ropa y se veía como de luto siempre. Y se hacía muy públicamente. Jesús en Mateo capítulo 7 dice que no debemos de ayunar como ellos y hacerle como un show, ¿verdad? En el el capítulo 6, el 16. Buenos días, hermana. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, si ayunamos delante de Dios, no debemos de hacerlo de manera que aquellos, ¿verdad? Porque esto sería, y hoy día, otra vez, hay muchos que ayunan, pero lo hacen público, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor tiene? Pues no tiene valor. Es como la oración, no debe ser un show, es algo privado, y algo entre el hombre y su Dios. Si quiere buscar el favor de Dios. El error de muchos de hoy es de pensar en el ayuno como los de la antigüedad y también los idólatras, y los católicos también, ¿verdad? Y el ayuno es para castigar el cuerpo, y abusar del cuerpo, y tratar mal al cuerpo, y a veces cuando quieren lograr algo, entonces se ponen de rodillas, ¿verdad? Y gateando sobre la roca, y salen heridos las rodillas y las manos y los codos, y a veces llevan una, ¿cómo se llama? A golpearse. Es para golpearse, ¿verdad? La espalda, dejándole sangrar y todo eso para afligir el cuerpo. Esto es del extremo de abusar del cuerpo. Colosenses 2 habla de este abuso del cuerpo. Parece muy santo, otra vez es un show para decir a los hombres en esta tierra que soy muy santo, muy celoso, muy humilde y muy sincero. Y entonces Colosenses capítulo 2, en los últimos versículos del capítulo, dice, comenzando en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Okay. Afectando humildad implica que no es sincera. Okay. Afectando. Pretenden, ¿verdad?, ser humildes. Afectando humildad y culto a los ángeles. Okay. Esto fue muy común entre los judíos, de rendir culto a los ángeles. Dice,
metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Se hinchan carnalmente, ¿esto será qué? Se ponen orgullosos, ¿verdad? Yo soy muy santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayuno mucho. Hay gente que ayuda mucho y hasta perder su salud y salir débil y se enferman porque ya abusan demasiado del cuerpo. O sea, eso sí ya ni Dios lo permite, porque si abusa su salud, que se enferme y se muera. Como que Dios no quiere eso. No, Dios no quiere eso. Dios no, y déjame seguir leyendo. Dice el 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el dominio propio y crecer? Haciéndose de la cabeza, aprendiendo, agarrando lo que Jesús ofrece en sus enseñanzas. Esto alimenta la fe, esto nos fortalece. Sin la palabra de Cristo no hay fortaleza. No podemos forzar el dominio propio por abusar del cuerpo. Okay. Es el error que toca aquí. Adelante dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los redimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Okay, ¿de qué habla? No gustes. Como privándose de algo. Privándose de comida, de placeres o de cualquier cosa carnal, dice, ni aun toques, dice, ¿verdad? Esto será una forma de asceticismo, de afligir. Pasaron ellos, los cristianos, después de como 2 o 3 siglos, entre la iglesia católica, gente que se ponía encima de un poste, ¿okay? Un asiento en un poste, y la gente se sentaba todo el día sentado, sin comer, sin beber, ¿verdad? Sentado en el poste. Y una persona dijo que si esto es bueno, voy a hacerlo mejor, voy a hacer un poste más alto. Entonces otro hizo un asiento en un poste aún más, hasta 10 pies, y así sentado. Y entonces no me bajo después del día, ustedes me pueden llevar comida. Y se quedó en el poste, y otros le enviaban un poco de comida o de agua, ¿verdad? Y esta fue su forma de ayunar, porque se negaba todo placer de la vida, ni siquiera andaba. Y se llamaban santos del poste. Esto fue bien notorio en aquel entonces. Pero siempre ha existido este concepto de que al abusar del cuerpo tiene valor. Déjame seguir leyendo aquí en Colosenses 2. Dice en el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Okay, ¿de dónde sale esta doctrina? De los hombres. De los hombres. No es de Dios. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. No tienen valor, ¿verdad? Se destruyen. Pues físicamente, espiritualmente, ¿por qué? Porque no enfrenta, no se alimenta de la palabra sagrada. Porque la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Así es la fe. La fe no se aumenta por medio de golpearse el cuerpo y agirse o sentarse en un poste o de no comer por 3 días o una semana o 21 días o 40 días como Moisés y como Elías y como Jesús. Vamos
Hay un lugar para el ayuno, pero no es este. El lugar del ayuno es algo privado. Cuando uno está orando y descuida de su comida, porque se dedica a la oración. Y esto no públicamente, es de usted y Dios. Y nadie más debe saber. Porque si lo hacemos público, notorio, no hay audiencia de Dios. Y así, pero el mundo es muy vano. El mundo siempre quiere algo para hincharse, ¿verdad? Ponerse en alto. Entonces, déjenme leer otro versículo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es la carnada. Esto de pensar, estoy bien débil, y sabemos, hermanos, que somos débiles en la carne. Y a veces desesperados para aprender cómo vencer cierta debilidad o tentación que tenemos que enfrentar. Y es una tentación escuchar a los hombres que dicen, el remedio es duro trato del cuerpo, pero esto no es el Evangelio. El Evangelio nos da remedio y comienza con morir con Cristo, negarse a sí mismo, morir con Él y vivir con Él y alimentarse de su palabra. Dice, tienen cierta reputación de sabiduría. Pues es que todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad? Y todo el mundo dice, esto es el remedio. Debe de ayunar 7 días, dice, y no comer nada, 7 días. Dice, y por fin el Señor le va a hablar, usted tendrá visión. Sí, visión de hambre, ¿verdad? Desmayando de hambre y tendrá visiones tal vez, pero de Dios, no visiones de Dios. Pero así hablan en el mundo. Es cierta reputación de sabiduría, pero dice, es culto voluntario. El problema que tenemos en las iglesias modernas es casi todo culto es voluntario, es de hombres y no es de Dios. El hombre le gusta ordenar el culto conforme a sus propios deseos, para entretenerse a sí mismo o para llamar la atención a uno, el pastor, o a otra persona. Entonces, así arreglan. El culto de la Biblia es muy simple, de cantar, orar y observar la cena. Y son cosas muy simples. No es difícil entender cómo hacerlo. Pero ellos le hacen con ropa especial y un desfile, ¿verdad? Y que llevan sus antorchas y hacen sus ritos especiales con su agua especial y con su fuego especial y incienso. Y no están contentos con el culto bíblico y quieren añadir otro culto más. Se llama culto voluntario o de hombres. Dice, en humildad y en duro trato del cuerpo. Siempre duro trato del cuerpo, que no tiene valor. Porque los hombres que así piensan que ahora tendrán más dominio propio, la verdad es que no. Y llega la tentación mañana, es la misma persona. No hay transformación. Lo que hacemos aquí es de cantar juntos, de amarnos el uno al otro, de orar juntos y de hacer caso de lo que está pasando en la vida del uno y del otro, para animarnos y darnos más, nos exhortamos, y esto nos anima el alma como Dios quiere que hagamos. Y esto de satisfacer la carne con los bailes y el entretenimiento, y esto es muy carnal.
Y es muy divertido, pero no edifica el alma del hombre. Y esto es mayormente el tema del ayuno. Porque el ayuno se encuentra hoy día en este contexto. Sí, hay base en la Biblia para ayunar, pero Jesús nos da la definición. En Isaías hay otra plática. Isaías toca un capítulo, dice que los israelitas ayunaban y se quejaban a Dios que no había resultado bueno. Y el profeta dice, el problema de su ayuno es que no ayunan para Dios, ayunan para sí mismo. Están buscando lo que usted quiere, no lo que Dios quiere. Entonces, dice, el ayuno que yo quiero es la humildad, el servicio a Dios, la fidelidad a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, el ayuno no es sustituto para la obediencia a Dios y la consagración a Él. Tiene su lugar. Y a veces cuando estamos orando fuertemente, estamos orando y descuidamos de comer, esto está bueno. Es ayuno espiritual. O si uno descuida de comer todo el día, aún 2 o 3 días, sí. Uno que se dedica, pero es algo privado entre uno y Dios. Sí. Y hay que cuidar del cuerpo, no es de abusarlo, pero porque uno debe de tomar agua, claro, porque uno no puede, descuidar de tomar agua por largo tiempo sin lastimar el cuerpo. Podemos andar sin comer fácilmente 20 días, no es difícil, pero no dañina el cuerpo. Si uno no está enfermo, si está enfermo, sí, esto puede herir el cuerpo o lastimar el cuerpo. Uno tiene que usar el sentido común y no abusar del cuerpo, porque no hay valor en eso. Pero si uno de otro modo está sano y bien puede, y quiere dedicarse a la oración, pues no es malo ayunar. Tiene valor delante de Dios. Pues así habla Jesús, así fue la costumbre de los apóstoles a veces, y la iglesia, cuando iban a enviar a los apóstoles en un esfuerzo muy peligroso y muy difícil, los hermanos se congregaron y oraron por él, y siguieron orando sin comer. Entonces fue combinación de ayuno y de oración para llamar a Dios para que Él ayude a los evangelistas en su trabajo. Y esto tiene valor. ¿Muy bien? Sí, está muy bien. Sí, muy bien. Es lo que yo entiendo del tema. Ajá. En el estudio de hoy estamos tocando la cuestión de la plaga de las tinieblas en Éxodo capítulo 10 y ya hemos tenido la plática acerca de la plaga de langostas. No terminamos todo, pero nada más para decir, la plaga de la langosta aparece otra vez en Joel capítulos 1 y 2. Déjenme repasar sobre esta cuestión brevemente antes de seguir en este estudio. Vamos a ver si hay tinta en este marcador. La plaga de langosta. Esto que se encuentra aquí llega a ser un símbolo adelante de la ira de Dios y el castigo de Dios en Joel. Pues es capítulo 1 y 2. Los 2 capítulos, déjame cambiar eso. Los capítulos 1 al 2.
La importancia de estos dos capítulos es que son la base de mucha profecía después. Y en los últimos versículos del capítulo 2, comenzando en el versículo 28 de Joel 2, brevemente, déjeme tocar la cuestión. 2:28. Al 32. Tenemos los versículos que se cumplieron en el día de Pentecostés en Hechos. Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando Pedro hablaba de, él hablaba del Espíritu Santo cuando Jesús en su trono derramó el Espíritu Santo. Esto cumplió la profecía de Joel 2, 28 al 32. Y la plataforma de esta profecía fue la plaga de langostas, no solamente de Moisés, pero otra plaga parecida cuando cuando Jehová juzgó a Israel por medio de Asiria. Antes de enviar el ejército y la guerra, primero les dio como un juicio temporal, menos severo, pero de la langosta. Y fue una plaga muy severa, ¿verdad? Pero de eso llegamos a la promesa, la esperanza de perdón. La esperanza de perdón y de la salvación. Entonces, Hechos 2, cuando Pedro predica, dice en Hechos capítulo 2, y en el versículo 16, dice el apóstol Pedro, esto es lo dicho, esto es lo dicho por el profeta Joel. Tenemos una declaración directa que la plaga de la langosta se dio un contexto para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora termina en el versículo 21, Hechos 2, 21. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La esperanza de Joel es que Dios no solamente quería salvar a Israel, pero también todos. Quería salvar a todas las naciones, todos los que invocaran el nombre o la autoridad o la promesa de Jesús. Entonces, esto es la importancia de la plaga. Podemos también añadir en Apocalipsis tenemos otra plaga de langosta que refleja la experiencia de Egipto. Acuérdense, hermanos, que yo les he dicho, Apocalipsis es como el último libro de la Biblia y refleja temas de todas las partes de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se refiere a muchas cosas que pasaron. Ahora todo se junta. Dios nos da el fin de todo su trabajo en revelar sus enseñanzas en la Biblia. Y en Apocalipsis declara que cuando hay persecución de la iglesia, cuando hay gobiernos o hay incrédulos que persiguen
a los cristianos. Dios en el cielo sabe. Y Él hace caso. Y los juzgará. Y usa la plaga de la langosta para declarar la ira de Dios en contra de los que no obedecen el Evangelio, pero al contrario, hacen burla, persiguen, abusan y a veces hasta matan a los cristianos. Y tristemente, en los últimos 2000 años hemos visto muchas épocas de la persecución hasta la muerte de los cristianos. Hasta hoy, en muchos lugares en el mundo, uno que confiesa a Cristo tiene riesgo de morir. Como Esteban. Como Esteban, fue apedreado, ¿verdad? Por dar a Cristo. Sí, por haber, sí. Él defendió, él predicó, él proclamó la misma doctrina que ofendió a los judíos. Entonces lo mataron. Así es. Ok. Ahora, déjame llevarnos entonces a la próxima plaga. Aquí en capítulo 10, la plaga de tinieblas. Esta palabra siempre me confunde. Tenemos la palabra oscuridad y la palabra tinieblas. ¿Qué diferencia hay? ¿Es la misma? Es la misma, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué tenemos dos palabras? Es lo mismo en inglés. Las tinieblas, nosotros lo enfocamos a lo maligno, a lo malo. Y la pero, oscuridad puede ser la noche o sí, un lugar sí. oscuro. Uh-huh. Es lo mismo. No, pero Porque que se conoce igual, tinieblas, sí, y ajá. noche también. También. Sí. No, así es el uso de la palabra. Pero como usted dice, la palabra tinieblas se usa mucho en la Biblia. Sí. Entonces se conecta con El maligno. maldad, la malignidad. Sí. Pero de todos modos, en este caso es en Éxodo 10, es la oscuridad. Y dice en versículo 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. 21. Versículo 21, Éxodo 10, 21. Entonces, dice tanto que cualquiera las palpe. ¿Qué es esto? Sienta. Okay. ¿Puede imaginar una oscuridad densa, tan densa que uno no puede ver nada? Y piensa que tan densa que uno pudiera palpar. Dice que nadie se movió en la Biblia, ahí se quedaron todos sentados donde estaban, ¿verdad? Ajá. Nadie pudo moverse. Sí, y quedaron, dice, en la cama, ¿verdad? Sí. Déjame leer, dice. Estaba en oscuro. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Estaba oscuro. ¿Cómo puede uno caminar sin poder Ver nada. ver nada? Ok, entonces no se atrevía a dejar de su lugar. Dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo es posible? Porque cuando hay luz, ¿verdad? Y la luz brilla. ¿Por qué la luz de Israel no penetró la tierra de Egipto? Porque esta luz, estas tinieblas eran de Dios. Okay. Para entender el concepto de las tinieblas, vamos a volver a Génesis 1,
versículo 1. En el principio, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Okay. Entonces, cuando Dios formó la tierra y la tierra fue desordenada, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Podemos decir que estas tinieblas eran densas, porque no hubo luz. Oscuridad. ¿No? Completamente sin luz, ¿ok? Las tinieblas serían como que uno pudiera palpar, ¿verdad? Uno podía pensar así. Así fue la tierra cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Okay? Dios creó algo nuevo que no existía antes. Ahora, desde las tinieblas, ahora comienza la luz. ¿Y dónde estaba la luz? Aparentemente no estaba en todas partes porque todavía existían las tinieblas. Y separó la luz de las tinieblas y llamó la luz día y las tinieblas noche. Okay. Ahora, aquí tenemos el principio del concepto de las tinieblas y la luz. Y dijo Dios, la luz es buena, ¿verdad? Que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Fue buena. Ya llegó la hora. Muy bien. Apenas comenzamos. Muy bien, pues vamos a meditar en eso porque adelante en la Biblia tenemos mucha plática acerca de luz y tinieblas. La luz significa ¿qué? Espiritualmente. Cristo. La luz. Cristo. ¿Perdón? Vivir en justicia. Ok, la justicia, el andar en lo que es bueno y correcto, y las tinieblas, Pecado. ignorancia y pecado y rebeldía, todo esto es andar en Pero tinieblas. también habla del infierno, que Sí. es puras tinieblas, ¿no? Y últimamente Jesús dice que en el infierno, ¿cómo será? Puras tinieblas. Puras tinieblas. Así Debe es. ser horrible. Entonces, desde el principio hasta el fin tenemos luz y tinieblas, del antiguo y del nuevo. Y aquí tenemos la plaga de 3 días de tinieblas. Eso es una advertencia, ¿verdad? Okay. Muy bien. Vamos a salir por un rato y vamos a volver si Dios quiere. Qué bueno hermano que vino, me gusta ya. Pues ayer Estaba preguntándole a los